Vamos a explicar el artículo titulado Mecanismo genético hiperbólico de la evolución humana. Este artículo que ha sido publicado no hace mucho, pues bueno, lo vemos pasar ahí. Respecto a la introducción, podemos comentar que la principal característica de medicina hiperbólica es que las curvas espaciotemporales hiperbólicas que se encuentran en la naturaleza generan mecanismos hiperbólicos que influyen en la fisiología humana. La característica principal de la estructura de los ácidos nucleicos y de las proteínas es su forma helicoidal. Una proteína fibrosa típica alfa-queratina tiene ovillos alfa-helicoidales. Una proteína globular es una cadena polipeptídica plegada, pero en tramos cortos puede tener también una estructura helicoidal. Muchos polisacáridos con estructura helicoidal sirven como elementos estructurales en las paredes de las células, espacios intercelulares y tejido conjuntivo. Estructuras con forma de hélice y patrones hiperbólicos son muy frecuentes en la naturaleza. Se ha descrito que el campo magnético transversal de un nervio y del código genético tienen estructuras helicoidales hiperbólicas. En un imán simple y el campo magnético de la Tierra hay líneas de fuerza que tienen una forma hiperbólica. Y bueno, eso lo vemos ahí en la figura 1, que la explicaremos poquito a poco. Es una forma helicoidal del código genético, una forma helicoidal del campo magnético en un nervio, una forma helicoidal en un imán y también en el campo magnético de la Tierra. También las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos y muchos procesos que ocurren en la fisiología humana son curvas hiperbólicas. Y esto lo tenemos ahí en la tabla 1 y en la tabla 2. La tabla 1 se refiere a curvas hiperbólicas en fisiología. Pues ahí están recogidas unas pocas, no vamos a explicarlas con detalle. Y luego en la tabla 2 están los efectos de las curvas hiperbólicas de los campos electromagnéticos en la fisiología humana, también descritos y están recogidos ahí simplemente unos cuantos. Se ha indicado que los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana a través de curvas hiperbólicas. Asimismo, los ritmos biológicos se sincronizan con esa fisiología a través de curvas hiperbólicas. Según se describe en numerosos trabajos, si dividimos la fisiología hiperbólica humana en varios fragmentos, todos ellos repiten sus características hiperbólicas como si fueran fractales. Este concepto de fisiología fragmentada se ha empleado para estudiar las estructuras helicoidales hiperbólicas de los nervios del cuerpo humano y del código genético. La evolución es un proceso de cambio genético que afecta a una población a lo largo del tiempo y que se transmite a su descendencia. En la tabla 3 se recogen diferentes tipos de evolución. Bueno, ahí también lo tenemos, no vamos a entrar dentro de ello porque sería alargar mucho. Los diferentes mecanismos de evolución se hallan también en la tabla 4. Y bueno, pues ahí también lo tenemos. No vamos a relatarlos uno por uno, ahí están recogidos. Y luego, por otro lado, las pruebas de la evolución están en la tabla 5. También las tenemos ahí recogidas, no entramos en ella. Los cambios en el código genético pueden ser beneficiosos, dar una ventaja selectiva o ser perjudiciales. En la tabla 6 se hallan algunas mutaciones producidas a lo largo de la evolución. Bueno, ahí en esa tabla están las características según el gen mutado. En este trabajo tiene interés los mecanismos de evolución relacionados con el código genético, así como los patrones hiperbólicos que se dan en la naturaleza y que tienen influencia en la fisiología humana. El objetivo de este trabajo es, por tanto, determinar si el cambio en el tiempo de la trayectoria hiperbólica del código genético puede ser causa o participar en el proceso de evolución humana. En cuanto a materiales y métodos, pues en buscadores de Internet y diversas bases de datos se ha realizado una revisión bibliográfica de trabajos científicos relacionados con aspectos genéticos de la evolución humana y con la estructura del código genético, dentro del concepto de medicina hiperbólica. Entonces, de modo teórico, se ha estudiado los patrones hiperbólicos que se dan en la fisiología humana y en el código genético, como posible mecanismo hiperbólico de la evolución humana. Respecto a los resultados, podemos decir que del estudio bibliográfico realizado hemos obtenido a. Las imágenes en la naturaleza son hipérbolas de espacio-tiempo y existen independientemente de la longitud y latitud de la Tierra donde se observen. También son curvas hiperbólicas las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos y muchas curvas de procesos que ocurren en la fisiología humana. Bueno, esto estaba recogido en la tabla 1 y la tabla 2 que hemos comentado anteriormente. Otro resultado B es que el código genético, las proteínas y muchos polisacáridos que sirven como elementos estructurales en las células tienen estructuras helicoidales. Un fragmento de nervio es un hilo conductor de corriente eléctrica que genera un campo
magnético transversal en forma de sacacorchos y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una línea helicoidal en sentido antihorario. Al igual que en el nervio, el código genético tiene forma de hélice porque cuando pasa una corriente por él genera un campo magnético transversal y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal antihoraria. Bueno, y esto lo veíamos en la figura 1. Resultado C. La mutación es un mecanismo de evolución que tiene relación con una alteración estable y heredada de los ácidos nucleicos. Los diferentes tipos de evolución los teníamos en la tabla 3, que se dan según distintos mecanismos y estos están recogidos en la tabla 4. Respecto a la discusión, podemos decir que el código genético estándar es universal entre todas las formas de vida existentes, aunque existen desviaciones en orgánulos y procariotas con genomas pequeños. La genética molecular sugiere que todos los seres vivos descienden de un único organismo, que podría ser una bacteria. La vida comenzó a partir de moléculas orgánicas simples, como pequeñas gotas de coacervado. La evolución entonces surgió cuando esa información metabólica se pudo almacenar y transmitir. El crecimiento del cráneo de los homínidos a lo largo de 3 millones de años no ha sido gradual, sino que ha evolucionado a saltos. Y bueno, ahí lo tenemos en la figura 2. La curva de su evolución en el tiempo es hiperbólica. Ya vemos ahí que es una hipérbola. En la naturaleza, la forma habitual es la curva. La recta es solo parte de esa curva. Si observamos las líneas de fuerza de un imán y del campo magnético de la Tierra, percibimos que son imágenes hiperbólicas. Los resultados indican que las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos son curvas hiperbólicas, y estas son a su vez muy comunes en muchos procesos fisiológicos humanos, como lo teníamos ahí en la tabla 1. Eso lo veíamos en la tabla 1. Sabemos que los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana, y eso lo teníamos en la tabla 2. Debemos pensar que las curvas helicoidales del código genético y de las proteínas están adaptadas y sincronizadas con curvas hiperbólicas similares que ocurren en la naturaleza. De esta manera, los procesos fisiológicos celulares están sujetos a una sincronización permanente. Según trabajos anteriores, cuando pasa una corriente eléctrica por un nervio actuando como conductor, se genera un campo magnético transversal y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal. Esto lo teníamos en la figura 1. Las líneas de fuerza hiperbólicas que salen por el polo norte, N, de cada fragmento del nervio, giran como una hélice en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego entran por el polo sur, S, del fragmento del nervio siguiente. De esta manera, esas líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal en sentido contrario a las agujas del reloj. Al igual que en un nervio, un fragmento de código genético puede considerarse como un hilo conductor de corriente eléctrica que genera un campo magnético transversal en forma de sacacorchos, cuyas líneas de fuerza siguen una trayectoria helicoidal en sentido horario. Muchos procesos que suceden en la fisiología humana y también en la naturaleza tienen una estructura helicoidal que es hiperbólica. Si algo cambia en el código genético para evolucionar, ha de hacerlo siguiendo los patrones que marcan su estructura hiperbólica. La evolución sucede por alteración del código genético, pero ese código genético está condicionado y adaptado al patrón hiperbólico de la naturaleza en la que está inmerso. Bueno, esto es un poco todo lo que es discutir el artículo. Respecto a las conclusiones, podemos decir: A. La naturaleza es hiperbólica y esto condiciona la fisiología humana y su genética hasta hacerla hiperbólica. B. La alteración del código genético es un mecanismo de evolución humana. Esa evolución puede estar condicionada por un cambio en la estructura helicoidal hiperbólica del código genético. Y C. El mecanismo primario de la evolución puede hallarse en una alteración del componente hiperbólico del código genético, ligado a la naturaleza. Y bueno, esto es un poco todo lo que es el artículo. Nada más y muchas gracias.